Actividades diversas con relación a la literatura, al cine y al teatro tuvieron un espacio libre de aprendizaje y entretenimiento con la presentación de la 10ª edición del libro El cuento de la guerra del escritor hondureño Eduardo Bar. Esta es una edición exclusiva para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También tuvimos la premiación del concurso de cuentos inéditos Rafael Eliodoro Valle de El Heraldo, así como variadas actividades didácticas, entre ellas taller de títeres impartido por Chiminique a los niños de segundo grado del Centro de Investigación e Innovación Educativa, jornada de cuentacuentos dirigidos por Edgar Valeriano del grupo teatral Bambú. No podía quedar atrás el ciclo de cine de obras literarias, así como los cortometrajes hondureños patrocinados por Diario El Heraldo. El texto que hoy nos reúne se encuentra en un buen número de antologías centroamericanas y latinoamericanas y se ha traducido al francés, al inglés, al alemán, al holandés y al sueco. Uno de los muchos premios que ha logrado este texto y que es muy cercano para nosotros en la UPN a propósito del 60º aniversario que estamos celebrando, es el Premio Nacional de Cuento que se le dio a este texto en 1971, el Premio Nacional Arturo Martínez Galindo. Este proyecto nació hace más de casi 2 años porque nunca dejamos de pertenecer a la Universidad Pedagógica Nacional y veníamos a menudo a ofrecer charlas, conversatorios, pláticas, conferencias, y en cierta ocasión con Manuel Hernández decidimos que un buen proyecto sería presentar un libro, pero obsequiado, regalado por mi parte, por mi autoría, para el centro de mi alma mater, que es el Departamento de Letras y Lenguas. El proyecto le gustó mucho a Manuel y empezó a proyectarlo poco a poco. Duró y luego recibió el apoyo de Juan Medina Durón. De todas maneras, en esos 2 años aproximadamente, el proyecto avanzó o no. Egresó de la carrera de Letras de la entonces Escuela Superior del Profesorado. Posteriormente, se graduó de la Maestría de Letras y Literatura Hispánica de la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Fue docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por más de 4 décadas. Entre los cargos que desempeñó están el de jefe del Departamento de Letras y Arte, director de la Cooperación Externa y asistente de la Rectoría para Asuntos Académicos y Culturales de la Universidad Pedagógica. Medina Durón también incursionó en el periodismo como columnista al ser parte del consejo de redacción de la revista Alcaraván y de los grupos culturales Vida Nueva y Tahuanca, y estuvo a cargo del Departamento de Publicaciones del Banco Central de Honduras. Además, fue miembro de la Academia Hondureña de la Lengua,
a la que ingresó en 1993 con el discurso titulado La violencia, una constante en la narrativa hondureña. Entre sus obras como escritor se encuentran Breve Antología del Discurso Hondureño de 1975 e Historia General de la Literatura Hondureña de 1995. Fue merecedor de distinciones como el Premio Luis Beltrán Prieto a la excelencia docente de la Universidad Pedagógica y el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. Su incansable labor docente lo llevó a la televisión en el programa Hablemos y Escribamos Bien. Ese era su lema, y en la pantalla ejerció de una manera diferente una labor docente que solo abandonó cuando le faltaron las fuerzas. Siempre es importante tomar en cuenta la ortografía. Parece redundante, pero siempre hay que tomar mucho en cuenta que esté bien escrito, darle siempre una nueva revisión, seguir siempre las bases, porque no muchas veces algunas personas van a decir, ¿y a mí por qué no me escogieron? Quizás se excedieron en el límite de las palabras, quizás se le fueron demasiados errores ortográficos. Desde luego el tema era libre, no había ningún problema en elegir el tema que quisieran. Como les digo, más bien fue una grata sorpresa que tocaran temas tan diversos, incluso hubo cuentos de ciencia ficción que no me esperaba. Creo que 2 de los relatos entre los que ya quedaron en la selección final sí ya eran de ciencia ficción, varios de corte fantástico. La conmoción empezó con las noticias de las 3, aunque no era necesario escucharlo para saberlo. Las nubes empañaron los destellos del sol y absorbieron su calor. En días como este, los trinos de los pájaros se sustituyen por aleteos, ya que una intuición animal, augurio de lluvia, les lleva a buscar abrigo prematuro. Un rugido reverberante que parece venir de todos lados avisa lo inminente. En el fondo del paisaje, imponentes picos verdeazulados contrastan con el cielo, donde las almohadas grisáceas chocan y lloran a lo lejos. Un bloque de agua se mueve en cortinas que crece a medida que se acercan, trayendo consigo un olor húmedo y pesado. Era alto, tenía sombrero, barba, botas, pero en su mano derecha llevaba un enorme y hermoso gato negro. Puso el gato en una barra y dijo: véndanme un octavo de tatascal. Aclaración, estaba repleto de gente,
viendo aquella cosa rara que se paseaba en la barra y decía realidades del pueblo, el doctor, el profesor, el pastor, el cura, el chismoso, la chismosa, los que no sabían en qué andaban, pero ahí andaban. Y todo el mundo preguntando que qué era esa cosa rara que estaba en la cantina de Beto Ciruela. Entonces el alcalde dijo: secretario, venga para acá, quiero que vaya a la cantina de Beto Ciruela y pregunte qué es esa cosa rara que está ahí. Señor forastero, manda a decir el señor alcalde que qué es esa cosa rara que está en la barra. El forastero tuvo un sorbo de aguardiente y sin lugar a dudas le molestó la pregunta: ¿quién no va a saber que es un gato? Y le dijo: ¿no se da cuenta que es un animal y se llama gato? ¡Miau! Y el gato sabía que estaban hablando de él, entonces él se pavoneaba y se ronroneaba todo. Señor alcalde, dice el señor forastero que ese es un gato y dice miau. Vamos a una pausa, no nos cambie, porque continuamos con más actividades de este recorrido. Bienvenidos al programa Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para enriquecer el idioma español. Este programa es de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, copatrocinado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Invitamos a la teleaudiencia a que nos sintonice, ya que hoy presentamos un programa especial, el Festival de Nuestra Lengua, en conmemoración al 23 de abril, Día del Idioma Español, con el objetivo de velar por la conservación, pureza y enriquecimiento de la lengua oficial. En esta fecha también se celebra el Día Internacional del Libro y el Día de los Derechos de Autor. Este año celebramos los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. No se pierda esta programación, donde la Universidad Pedagógica Nacional y el Heraldo programaron diversas actividades académicas y culturales durante la semana del 18 al 22 de abril. El Festival del Idioma Español dio inicio con el acto de inauguración, que fue galardonado con la presencia del señor David Orlando Marín, rector de esta casa de estudios. En su discurso de apertura destacó que el idioma español es un homenaje a la memoria del gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra. El idioma español en el mundo hispanohablante es un homenaje a la memoria del gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó al engrandecimiento de la lengua española a través de su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También nos acompañó el señor César Rivera, jefe de redacción de El Heraldo. El Heraldo cumple hoy su 8º año de rendirle tributo al idioma, a nuestra lengua, a nuestro castellano. Han sido 8 años en los que hemos plasmado el compromiso cultural que mueve el corazón del diario más importante de Honduras. 8 años en los que hemos puesto nuestro empeño para rendirle tributo a nuestro exquisito idioma. La conferencia de apertura estuvo a cargo del señor embajador de España en Honduras, don Miguel Albero Suárez, titulada Cervantes y el territorio de la Mancha. Recuerdo que hace un año aquí estábamos con miembros de la academia y yo me permití una anotación sobre el idioma, y es la costumbre que hay en Honduras de llamar siempre a la mesa principal, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque nunca veo otras mesas y siempre digo, bueno, si esta es la mesa principal debe haber algunas mesas aledañas, secundarias. Yo no soy un experto en Cervantes, soy un lector de Cervantes y soy también, como se ha dicho, escritor. Así que lo que voy a compartir con ustedes son más bien algunas reflexiones, primero sobre Cervantes, porque ya que estamos celebrando los 400 años de su fallecimiento, la verdad es que la vida de Cervantes es una vida poco conocida, muy divertida, muy aventurera y merece la pena detenerse sobre ella. En segundo lugar, les voy a hablar del Quijote y sobre todo compartir con ustedes el porqué del éxito del Quijote. Hay que pensar que el Quijote es la segunda obra más publicada en la historia después de la Biblia. ¿Y por qué un libro que alguien escribe en España, que tiene un protagonista que es un hidalgo y que está basado en las novelas de caballerías, por qué ese libro trasciende y se convierte en un libro universal? Lo que nos llevaría a reflexionar sobre lo mismo que sucede con otros libros y sin embargo hay veces que esa trascendencia no se produce. Fernando Savater, que es otro escritor español y filósofo y que estudia filosofía, decía siempre que el problema que debería enseñarse la literatura al revés, empezando por lo contemporáneo y siguiendo hacia atrás, ¿no?
Y el problema es que empezamos con la literatura y dice, la literatura española, el cantar del Mío Cid. Y claro, un chaval de 14 años se pone a leer el cantar del Mío Cid y no entiende nada. Sin embargo, si tú le atraes hacia la literatura con algo más contemporáneo, que trate sus temas, es mucho más fácil, ¿no? Él decía que pasaba lo mismo con la filosofía, decía. El problema no es que a los jóvenes no les guste la filosofía, dice, no les gustan los profesores de filosofía. Porque al final, si tú estudias, y por eso le hice un libro que se llama Las preguntas de la vida, ¿no? Decía, si tú estudias filosofía diciendo los presocráticos, 1, 2, 3, a los chavales no les interesa. Pero si tú le hablas a alguien que tiene 16 años y le dices la muerte, eso sí le interesa. El amor, eso sí. Y entonces a partir de ahí dices, bueno, la muerte dista por, de la muerte piensan estos filósofos estos otros. Y con la literatura yo creo que tendría que ser así, ¿no? Por eso es verdad que hay todos saben que es el Quijote, todos conocen la historia del Quijote, pero en España no mucha gente lee el Quijote, ¿no? Y yo invito a leerlo, porque para empezar es muy divertido, que es algo que se ha perdido en la literatura española. La literatura española empieza con esa obra maravillosa y la ironía ha desaparecido. Hay mucha más ironía en la literatura latinoamericana. A mí me encanta, por ejemplo, un escritor que nació aquí, que es Monterroso, que vive en Guatemala, que es un escritor muy cervantino, muy de esa ironía fina cervantina. Borges, que es mi escritor de cabecera, es un escritor súper irónico. Y sin embargo, la literatura española se volvió solemne, ¿no? Pesó mucho el siglo XVIII, el XIX, entonces tenía que ser una literatura pomposa y solemne. Y esa siempre es la literatura que envejece peor, la que no lo es, como el Quijote, que no tenía esa pretensión de solemnidad, como no, ha envejecido mucho mejor. Así que leamos todos el Quijote. La literatura también recordó el primer centenario de la muerte del escritor nicaragüense y máximo representante del modernismo cuando éste estaba en su apogeo, Rubén Darío. La conferencia estuvo a cargo de Emma Elvira Matute, docente del Departamento de Letras y Lenguas, y Adilia Zavala, representante del Instituto Hondureño de Cultura Hispánica. Un líder que modernizó la lengua española, el verso español, la poesía española. Como lo ha dicho Anderson Imbert, un ensayista latinoamericano, con Rubén Darío la versificación española se convirtió en orquesta sinfónica, que antes estaba reducida a unos 4 tipos. Creo que es una metáfora muy linda la de la orquesta sinfónica. Eso fue lo que hizo Darío. Tomó los modelos europeos, los modelos universales y combinó de una manera magistral los sonidos, los símbolos, los términos, los utilizó, las medidas en los versos, las combinaciones de las palabras dentro de la poesía, dentro de los ensayos, dentro de los cuentos, y nos legó una obra tan musical, tan fuerte, tan poderosa. Para destacar la literatura hondureña, el ciclo de conferencias rindió homenaje al escritor Ramón Amaya Amador, a través de la participación del sociólogo y analista político Juan Ramón Martínez y los docentes del Centro Universitario de Educación a Distancia de esta universidad, Óscar Flores y Rafael Amador. Ramón, cuando termina la primaria, la familia, viendo el talento, lo trasladan a La Ceiba para que estudie en el Manuel Bonilla. Y además lo ponen bajo la tutoría de don Ángel Moya Poza. En un archito, en aquel tiempo y ahora, la mayoría somos parientes entre sí. Algunos incluso terminan por casarse entre sí y se dan cuenta hasta después. Yo solo vi a Ramón Amaya Amador una vez en mi vida, en Olanchito. Estábamos en el colegio inaugurando en el centro del parque la luz eléctrica y llegó el presidente Vida Morales. Yo recuerdo que a mí me tocó entregar un diploma al alcalde municipal y sin duda también sería diferente Olanchito, y nosotros los olanchitos sin Ramón Amaya Amador seríamos también diferentes, porque Ramón no solo es referente, sino que es orgullo y ejemplo para nosotros. Cuando incursionamos en la obra de Ramón Amaya entendemos que podemos hacer bloques de lectura, y el bloque más interesante de lectura es
el que corresponde a la novelística del banano. Y es la novela que más ustedes y más el público hondureño conoce y por el que se conoce más también a nivel internacional. Pero no es la única obra que está en ese sentido. La novela bananera se reconoce también a nivel en Centroamérica como la novela antiimperialista versión bananera. Y tenemos algunos autores como Miguel Ángel Asturias, que es una trilogía del banano, Viento Fuerte, Papá Verde, Los Ojos de los Enterrados. En Nicaragua tenemos a Hernán Robleto con Sangre en el Trópico. En Costa Rica tenemos a Carlos Luis Falla con Mamita Yunay. Y en el caso de Honduras, a Ramón Amaya Amador con dos obras: Biografía de un machete y Prisión Verde. Trataremos de ir congeniando la visión literaria y social de Ramón Amaya Amador por bloques en sus obras. En este caso, entonces, es interesante cómo Ramón Amaya Amador, en su obra, recoge uno de los temas más fuertes en la historia de la República Hondureña y de toda la República Centroamericana. Adaptar una novela no es fácil. Tenemos que tener, digamos, antecedentes sobre esto de la novela Ramón Amaya Amador, pues es mi tío abuelo. Y uno de mis sueños ha sido pues montar una obra de él. Esta va a ser la primera. La primera pues de Ramón Amaya, la primera fue de Lucila Gamero Medina. Después de esa interesante experiencia de aprendizaje, vamos a una pausa, no nos cambie. Solarina, nueva Goldstar todo uso, ideal para todas sus recetas. ¿Estás listo para cambiar tu estilo de vida? Te presentamos el programa indicado, El Lunes Comienzo, que se convertirá en tu mejor guía para estar saludable y en forma. Todos los lunes y sábados te brindaremos contenido útil, completo y actualizado para que sigas el camino de una vida saludable y 100% fit. El Lunes Comienzo, espéralo muy pronto. La participación de los estudiantes en este Festival del Idioma Español consistió en presentar a la comunidad universitaria diversas actividades, entre ellas un recorrido por los caminos del español, escenificación de la novela Cipotes del escritor Ramón Amaya Amador,